Buenas tardes y bienvenido a esta nueva sesión. Bien, en la sesión de hoy tenemos un tema titulado que es el funcionamiento de los mercados, donde básicamente vamos a introducir cómo los economistas entienden funcionan los mercados, qué son los mercados y cómo analizamos el funcionamiento de los mismos y la interacción entre los agentes económicos y los mercados o estas instituciones que hoy conocemos como mercados. Viendo un poco de lo que fue la clase anterior, habíamos hablado de lo que eran los 10 principios de la economía acorde al profesor Gregory Mankiw, que son puntos en los que pudiese decir que hasta un gran nivel, muchos economistas de diferentes escuelas se adhieren o creen que los economistas, ¿no?, al formular sus ideas, su postulado, toman en consideración estos principios. Lo primero es que las personas siempre están enfrentando disyuntiva. El ser humano tiene múltiples necesidades ilimitadas, tiene recursos limitados para satisfacer esas necesidades, pero esas necesidades se presentan en forma de disyuntiva, cosas en que seleccionar. No podemos tener todo quizás lo que querramos, de ahí que sean disyuntivas. Y cada una de estas opciones que se nos presentan o elecciones que pueden ser cosas que debemos hacer, actividades que queremos realizar o bienes o servicios que deseamos consumir, tiene un costo. Y el costo, como nosotros los economistas lo observamos, es en términos del costo de oportunidad, que es el costo a aquello que renunciamos por tomar una decisión. Es decir, cuando tomamos la decisión, digamos, ya habíamos puesto el caso, queremos ir al cine a ver una película o queremos ir a un restaurante, ¿no? El costo de ir, tomar la decisión de ir al cine, bueno, es lo que renunciamos, aquello que perdemos, que es la satisfacción o ganancia de poder disfrutar de una comida en un buen restaurante, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo, cuando tomamos decisiones y estamos en ese proceso de toma de decisiones, siempre estamos pensando, tomando decisiones en el margen, es decir, cuál es el beneficio adicional que yo voy a tener por esta decisión que estoy tomando y lo comparo con el costo. Digamos que yo me fui al cine, ponemos el caso, una persona en el cine va a comprar un combo, donde tiene palomitas de maíz, refrescos, hot dog, y está pensando si desea añadir un helado, ¿no? La decisión de añadir a ese combo, ese helado, las personas piensan, bueno, ¿cuál es el beneficio, la satisfacción que me da este helado? Lo comparo versus lo que tengo que pagar adicional en cuanto se me incrementa el valor de mi combo. Y así adquiero mi helado, para poner un caso. Cuando vamos de compra necesitamos, por ejemplo, ropa. No, uno está de tienda, uno está paseando por un mall, uno está pensando en, bueno, quiero comprar una camisa, ¿cuál es el beneficio adicional que me represente esta camisa, dada ya todas las camisas y ropas que yo tengo en mi casa? ¿Cuál es el costo? Por lo general uno cuando dice voy a cambiar o comprar ropa, voy a salir de tienda, no toma toda la ropa que tiene en su hogar, la tira en el fuego, la quema, se deshace de ella y luego hace una compra gigantesca de todo un armario de closet. Entonces, no, vamos tomando decisiones en nuestro día a día que pueden considerarse o que son en el margen, es decir, que son decisiones que adicionan a cosas que ya tenemos o hemos ido. Bien, entendemos que las personas responden a incentivos, salimos a trabajar, tenemos un incentivo económico. Los incentivos no únicamente pueden ser económicos, pueden ser profesionales, de estatus social. También las personas pueden tener incentivos quizás no medibles, como el deseo de querer ayudar a terceras personas. Yo puedo querer ayudar porque simplemente cuando yo ejecuto esa acción de ayudar, me da una satisfacción, a mí me da una alegría poder ayudar a otros a realizar algo. Entonces eso también es un incentivo que mueve las personas, ¿no? Las personas también tienen incentivos de que quieren a su comunidad, quieren a su patria, a su nación, y los lleva a cometer acciones en base a incentivos también. Pero también los incentivos a los que más uno se enfrenta en el día a día son también de índoles económicos. ¿Por qué ciertos países se desarrollan ciertos sectores o no? Puede depender de política de incentivos para impulsar ciertos sectores que hay, ¿no? El intercambio también, este proceso de desarrollo, el intercambio voluntario mejora el bienestar de todo el mundo. Si dos
dos personas, dos entidades deciden intercambiar, comercializar, es porque uno entiende que está mejor adquiriendo el bien que tiene la otra y viceversa. No, si yo voy a una tienda y voy a comprar una camisa y voy a pagar $50 por una camisa, yo entiendo que yo estoy mejor con esa camisa que con los $50 que esté en el bolsillo. La persona de la tienda entiende que está mejor o su situación mejora con los $50 que con la camisa que tiene en inventario, ¿no? Entonces, en este intercambio ambos nos beneficiamos. No hay un juego de suma cero en la economía, no por el hecho de que yo pago desembolso, que es una forma como muchas personas erróneas ven los procesos de intercambio económico. Eso no significa que, bueno, que el otro que recibe dinero es quien gana y quien que paga pierde, ¿no? Ambos nos beneficiamos de estos procesos de intercambio. Así como dos personas se benefician en el proceso de intercambio, también los países, las naciones se benefician del proceso de intercambio. Ahora bien, todo este proceso de intercambio que se da dentro de la economía, dentro de la sociedad, las decisiones que toman las personas, las decisiones sobre qué consumir, qué producir, cómo trabajar, cómo se organiza en la práctica y en las sociedades modernas. En las sociedades modernas no existe lo que hay un comando central para organizar el total de la actividad económica. Es decir, no existe la idea de que hay, aunque ha existido con anterioridad, unos pequeños burócratas que deciden lo que se va a producir, cómo se va a producir, qué recursos se van a emplear, cómo van a trabajar las personas, en qué sectores, cuánto debe ganar cada persona. No necesariamente así, sino que se organiza de forma voluntaria a través de la interacción. Las personas deciden, se preparan, se forman. Obviamente las condiciones de las que viene cada individuo influye sobre eso, ¿no? Y la posibilidad de acceder a diferentes, al ambiente social en el que se desarrolla, ¿no? Permite que ciertas personas desarrollen sus potencialidades, también inciden como ciertas personas desarrollen su potencialidad, pero también existe la capacidad innata de cada persona. Dos personas pueden venir del mismo ambiente, clase social, y sin embargo no alcanza la misma potencialidad de desarrollo, porque las personas son diferentes, ¿no? Pero cómo las personas una vez están intercambiando, interactuando, decidiendo en qué trabajar, cómo trabajar, en qué van a trabajar, lo que ganan, las cosas que desean comprar o en qué sectores quieren invertir, cómo se da toda esta organización, ya que estamos diciendo que si ese intercambio se produce de forma voluntaria en un mercado o en beneficio de todos, bueno, esta interacción se da mediante el sistema de precios. El sistema de precios, lo que los economistas entendemos, es el mecanismo en que las sociedades coordinan su actividad económica, ¿no? Pusimos unos cuantos videos bastante interesantes sobre cómo funciona este sistema de precios que espero ustedes hayan podido revisar. También, en algunos casos, los economistas entendemos, los gobiernos pueden intervenir a incidir o mejorar los resultados del mercado. Los mercados son formas eficientes de coordinar la actividad económica, pero a veces los mercados fallan. Los mercados están compuestos por seres humanos y bueno, los seres humanos no son infalibles, ¿no? También hay condiciones que pueden permitir que mercados no produzcan resultados eficientes. Estas condiciones las vamos a ir señalando a lo largo del curso. Algunas de ellas de las que vamos a hablar está la producción de externalidades, ¿no? Que es cuando dos personas están interactuando, digamos haciendo una transacción económica, pero sin embargo afectan a un tercero y no hay forma como ese tercero pueda ser recompensado. Un ejemplo típico es la contaminación. Una fábrica produce bienes y servicios que son contaminantes, hay unas personas o intermediarios que se benefician de adquirir esos bienes y servicios, pero sin embargo hay un tercer grupo de personas que no está en interés de esos bienes y servicios, no necesariamente, y resulta altamente perjudicado por la contaminación del proceso productivo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos tratar de...? Ahí hay un fallo desde el punto de vista del mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tratar de solventar esta situación? Gobiernos pudiesen entrar y proveer soluciones en este caso. También, por ejemplo, hay mercados que por alguna condición resultan en ser monopólicos, oligopólicos, los cuales pueden producir ciertos daños a los consumidores. Los gobiernos, los estados pueden establecer leyes antimonopólicas, leyes antitrust y tomar una serie de medidas, ¿no? Para que los mercados puedan operar de manera un poco más eficiente. No siempre que el gobierno decide intervenir significa que los resultados van a ser mejores, ni puede
puede intervenir incluso en muchos casos empeorar los resultados que ya de por sí son relativamente malos que está dando el mercado. Eso también puede darse, ¿no? Cuando el gobierno imprime mucho dinero, se crea inflación. Creo que esto es un enunciado totalmente obvio, ¿no? Se le atribuye, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía a la famosa frase de la inflación es un fenómeno enteramente y únicamente monetario, ¿no? Proviene de la emisión indiscriminada de dinero. Y la sociedad enfrenta en el corto plazo siempre una disyuntiva entre inflación y desempleo, y creo que la he mencionado que este es un postulado que está más relacionado a aspectos de cómo entendemos el funcionamiento de la macroeconomía, el efecto de las políticas económicas, y sí, muchas escuelas de pensamiento que desarrollan modelos para análisis macroeconómico consideran este principio, pero es un principio que no ha dejado de ser cuestionado altamente, ¿no? En aras de algunos eventos que se han producido en la realidad y lo que uno mira los datos y lo que uno observa en los datos. Bien, entonces aquí, bueno, ¿cómo uno aplica, por ejemplo, estos 10 principios? Bueno, veamos un caso de aplicación de estos principios. Es racional colocarse, por ejemplo, un chaleco bomba y volarse a sí mismo. ¿Podría ser esto un acto de una persona racional desde el punto de vista económico? No estamos hablando de aspectos psicológicos, ni ninguna otra cosa por el estilo. Bueno, para uno evaluar si ese comportamiento es racional, uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo se dio ese proceso de decisión? La racionalidad depende de la forma en que se lleva a cabo el proceso de decisión. Este individuo es posible que haya podido enfrentar disyuntivas. Decidió, por ejemplo, formar parte de un grupo terrorista, pero pudo haberlo no decidido, pudo haber... entendemos que hay casos también donde hay personas que desde muy niños son obligadas a pertenecer a grupos terroristas, pero hay personas que deciden voluntariamente pertenecer a este tipo de grupos, ¿no? Entonces, pudo haber enfrentado la disyuntiva de ser o no ser tipo terrorista. Al enfrentar esta decisión, toma una decisión, tuvo un costo de oportunidad, que es el de haber seguido quizá otra vida, otra forma de tal vez llevar a cabo sus causas. Por ejemplo, pudo haber elegido estar en la política para promover las causas que entiende que defiende de una forma no violenta, ¿no? Entonces, enfrenta un costo de oportunidad, que es eso que renunció, poder quizás haber expresado sus causas políticas de otra forma. Otro punto importante a tomar en cuenta es que cuando este individuo toma esa decisión, bueno, él la hace tomando o valorando beneficios y costos marginales. Bueno, esta persona pone en consideración lo que es, qué costo tiene si decide reventarse. Bueno, por ejemplo, perder su vida y perder la vida que lleva en la tierra. Para algunas de estas personas, o para uno lo piensa y uno dice, bueno, esto es un costo muy elevado. Bueno, sí, quizás, depende, ¿no? Hay personas que la verdad tienen una vida y una situación que es sumamente miserable, ¿no? Para algunas personas, perder la vida quizás no es un costo tan elevado. Para otras que tienen una vida, un nivel de vida más cómoda. Imagínense una persona que viva oprimida, bajo un régimen de represión, con poca libertad, con mucha precariedad económica. No es lo mismo para una persona que viva en una sociedad del hemisferio occidental con mediano desarrollo, Canadá, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Con acceso a una serie de comodidades y facilidades. Lo otro es también ese costo, que es perder su vida. Esta persona lo puede estar comparando con lo que es el beneficio. Ya el beneficio aquí de tú ponerte un chaleco bomba quizás dependerá de tu creencia. Para algunas de estas personas tal vez ellos esperan tener vida eterna, están convencidos que tendrán vida eterna en un reino. Algunos, según se dice, se les ofrece que hacen estos actos que van a estar en un reino, riquezas, X cantidad de vírgenes, etcétera, ¿no? Entonces, cuando usted observa que una persona dice, bueno, yo en este mundo tengo una vida bastante miserable y yo estoy convencido de que si yo hago este acto, yo voy a tener una vida entera, eterna, placentera y rodeado de mujeres vírgenes, riquezas, sin falta de alimentos ni de nada, la elección parece, ¿no?, en base a beneficios y costos desde el punto de vista de este individuo con este acto, parece obvia lo que debe.
lo que debe hacer. Entonces, sí, podría ser enteramente, totalmente racional para un individuo, para este individuo, desde su punto de vista, realizar este acto, ¿no? Entonces, la idea que les quiero dejar es que el concepto de racionalidad desde el punto de vista económico depende de cómo se formula el proceso de toma de decisiones más que en la decisión en sí que es tomada, ¿no? Entonces, bien, la agenda de hoy vamos a hablar o en la sesión, en esta segunda sesión, hay tres temas principales que son los mercados, cómo se constituye, entendemos los economistas, analizamos la oferta y la demanda, la elasticidad de la oferta y la demanda, que es una forma de aplicar o tratar de entender cómo los agentes económicos reaccionan ante cambios que surgen en los mercados, por ejemplo, cómo reaccionan y cómo medimos la reacción de los agentes del mercado cuando varían los precios de los productos, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos cuantificar la reacción del público ante cambios que suceden en los mercados sobre las cosas que están transando en el mercado, ¿no? Y un poco vamos a hablar también, vamos a introducir lo que son políticas gubernamentales. Entonces, bien, con respecto a la oferta, demanda y funcionamiento del mercado. Bueno, un mercado lo entendemos como una institución. Una institución, no piensen ustedes en un edificio donde hay personas sentadas en oficinas. No, las instituciones es una institución social, una institución que es construida, es creada por la sociedad, ¿no? El lugar donde interactúan las personas para intercambiar bienes, servicios, ¿no? Hay personas que tienen cosas que ofrecer, su mano de obra, dinero, por ejemplo, en calidad de préstamos, ¿no? O alguna otra forma, también bienes, servicios, productos, ¿no? Y otras personas desean adquirir. Entonces, donde confluyen las personas para hacer estas transacciones, lo conocemos como mercado. En economía, ¿no? Cuando hacemos el análisis de los mercados, partimos de lo que son escenarios óptimos o eficientes y luego vemos o tratamos de introducir una serie de supuestos que se van tomando. Luego vamos a modificar estos supuestos para ver cómo se distorsionan los resultados que se presentan en la realidad de los mercados, ¿no? Porque cómo nos alejamos de esa eficiencia que ya está quizá un poco más relacionado a cómo los mercados se van comportando más en la realidad o de una forma no eficiente. Entonces, un elemento que introducimos cuando hablamos de competencia y mercado competitivo, que es un mercado competitivo, que mucho del análisis económico parte de la idea de la existencia de un mercado competitivo. Un mercado competitivo es un mercado donde existen muchos oferentes, muchos demandantes. Ningún oferente o demandante tiene poder es el único productor del bien o servicio que se transa. Hay muchos otros que ofrecen ese bien o servicio. Si no es exactamente el mismo, como en este caso estamos viendo aquí, como estas manzanas, pueden ser bastante similares. Esto hace que nadie tenga un poder monopólico para ejercer y decidir lo que son los precios, sino que los precios se van decidiendo a través de ese proceso de competencia. Entonces, de ahí que hablemos de mercados perfectamente competitivos, ¿no? Tienen ciertas características. No hay un único oferente, no hay un único demandante, sino muchos oferentes y demandantes. Existe lo que se llama información perfecta, es decir, el público conoce todos los bienes que se ofrecen en el mercado y los bienes parecidos y los precios a los cuales se están ofreciendo, por lo cual ningún, por ejemplo, comerciante podría explotar queriendo vender a un precio más alto, ¿no? O querer colocar un producto a un mismo precio pero con una menor calidad. Entendemos, se asume que existe una información perfecta dentro del supuesto de la existencia de mercado perfectamente competitivo, de que los bienes son muy parecidos entre sí o idénticos también. Ahora bien, esto es lo que refiere el supuesto de tener un mercado perfectamente competitivo. ¿Y por qué es importante este supuesto o esta presunción? Es importante porque cuando partimos de este presupuesto obtenemos un resultado del comercio, ¿no? Y eso lo vamos a mostrar más adelante. Vamos a obtener un resultado, que es la forma como obtenemos un resultado
eficiente en términos económicos. Es decir, un resultado eficiente en términos económicos es un resultado en el que en que ambos individuos que interactúan en una transacción maximizan su ganancia. Ahora bien, la realidad no siempre este supuesto mercado perfectamente competitivo se da. Entonces, ¿quiere decir esto que los modelos económicos no sirven para analizar la realidad? No, claro que no. Obviamente debemos de conocer qué es lo óptimo, cuál es el resultado de mucho mayor eficiencia, para luego cuando vamos modificando nuestro modelo de entendimiento, de funcionamiento de la economía y vamos introduciendo elementos o modificando esos supuestos para que se parezcan más a la realidad, poder entender cómo nos vamos alejando de eso que llamamos eficiencia. Y también al mismo tiempo entender en querer qué medidas debemos tomar si queremos acercarnos a lo que son resultados eficientes, ¿no? Es decir, partimos de este supuesto para tener un punto de comparación o tener, digamos, una estrella norte que nos guíe, que nos dé un norte que nos guíe. Bien, no significa que tengamos que, el hecho de que reconozcamos que puede haber una estrella norte que nos guía, no necesariamente significa que esa estrella en algún momento la podemos alcanzar o la podemos tocar, ¿no? Entonces, pero sí nos ayuda a ver qué pasa cuando nos alejamos de ella y qué podemos hacer para acercarnos a ella y seguir en esa dirección. El supuesto mercado perfectamente competitivo puede darse en mercados, por ejemplo, tan rudimentarios como este, un mercado de alimentos. Es muy posible, sería muy difícil que, por ejemplo, usted va a un mercado mercados en Villa Consuelo, Sabana Perdida, etc. Y esto se puede dar, usted va a encontrar muchos oferentes, muchos demandantes, los precios van a ser sumamente similares entre todos estos oferentes y demandantes. Entonces, los mercados pueden ser organizados y desorganizados. Aquí tienen una foto de lo que es el mercado, por ejemplo, de la frontera haitiana y al lado de una foto de lo que es cómo funciona el mercado de bolsa de Nueva York. Lo organizado o desorganizado va a depender de si hay reglas establecidas en cómo deben de realizarse esas transacciones. O si las transacciones simplemente se realizan ahí al momento en la interacción entre compradores, oferentes y demandantes. Dado esto, ¿qué es la demanda? ¿No? La demanda refiere, ¿y qué entendemos por curva de demanda? ¿No? La demanda o curva de demanda representa la relación entre la cantidad demandada de un bien y su determinado precio, ¿no? Hay una ley de demanda, entendemos una ley de demanda por cómo es la forma de esa relación. Entendemos que la relación entre la cantidad de demanda de los bienes y los precios es negativa, a mayores precios, menor cantidad demandada. Por ejemplo, veamos, aquí tenemos el caso de una tabla de demanda, donde tenemos el precio de lo que es cono de helado en una ciudad determinada. Y aquí tenemos la cantidad de vasos de helado que demandaría un individuo, digamos un individuo tomado al azar. En esta ciudad, a un precio de 0, este individuo comería 12 helados, que pueden ser 12 helados a la semana. A un precio de 50 tomaría 10, a un precio de 1,8, a un precio de 1,56, de $2 4, 2,52, $3 0. Bien, si tenemos esta relación entre precios y cantidades demandadas, podemos obtener lo que es un gráfico de la curva de demanda, ¿no? En la cual nos muestra que a menor precio, mayor cantidad demandada. Mientras más va aumentando el precio, más se va reduciendo esa cantidad demandada. Y tenemos la curva de demanda, nos muestra la relación entre la cantidad que se demanda de bienes y sus respectivos precios. Ahora bien, no todos los individuos en una sociedad responden de forma igual a las variaciones en los precios. ¿Por qué? Porque los individuos somos distintos y asimismo tenemos gustos y preferencias distintos. Hay personas que en lo absoluto les gusta el helado y entre las personas que les gusta el helado hay personas que tal vez les gustan más que otros. Hay otras por las cuales están tal vez, aunque les guste el helado, hay precios al cual no estarían dispuestos a comprarlo o preferirían sustituir, o precios por el cual preferirían sustituir el helado por alguna alternativa como el yogur. Veamos aquí el caso en este mercado donde tenemos dos individuos, Catelín y Nicolás, y aquí tenemos los precios de helado. Digamos a un precio de 0, si los helados fuesen gratuitos, Caterín, que es bien glotona y le gusta el helado, se comería 12, Nicolás se comería 7. ¿Cuál es la demanda del mercado? En este caso, la demanda del mercado es 19. ¿No? Fíjense que
para ir construyendo la demanda de un mercado, uno parte del mismo precio y cuál es la cantidad total demandada. A un precio de 2, Catherine consume 4 y Nicolás consume 3. Es obvio aquí, por lo que estamos viendo, que Catherine tiene una fuerte preferencia o inclinación por el helado que Nicolás. De ahí que su curva de demanda, cuando las comparamos, se vea un poco más inclinada. Para obtener la curva de demanda del mercado, hacemos lo que se denomina una curva horizontal, es decir, al precio de 3, aquí demandamos 0, al precio de 3, aquí demandamos, digamos, 1, en el mercado entonces al precio de 3 se demanda 1, y así sucesivamente. Vamos haciendo lo que es la curva de demanda. ¿Qué explican los movimientos de la curva de demanda? La curva de demanda se puede mover, y esto es importante para entender cuál es la reacción de los agentes económicos ante variaciones de las condiciones del mercado. Para entender los movimientos, la forma en que se mueve la curva de demanda, hay que entender también cómo los economistas diferenciamos entre distintos tipos de bienes. Para los economistas, los bienes pueden ser de 4 formas. Pueden ser inferior, normal, sustituto o complementarios. La definición de normal o inferior depende a cómo la demanda del bien reacciona ante variaciones en el nivel de ingreso de los individuos, y la distinción entre sustituto y complementario depende a cómo la demanda de un bien reacciona ante cambios en los precios. Recuerden, los primeros 2 grupos, las primeras 2 categorías, están asociadas a los cambios en el nivel de ingreso de un individuo, y las segundas 2 categorías, sustituto complementario, están relacionadas a cómo reaccionan los individuos ante las variaciones de los precios, cómo reacciona la demanda de un bien ante la variación de los precios. Por ejemplo, cuando la demanda de un bien, si el aumento, por ejemplo, veamos, ¿qué es un bien normal? Un bien normal es aquel bien cuya demanda se incrementa cuando aumenta el nivel de ingreso de los individuos, el de las personas. Por ejemplo, cenar en restaurante, a mí me gusta cenar en restaurante, yo ceno en restaurante una vez al mes. Si de repente a mí mi nivel de ingresos aumenta, yo aumento mi posición considerablemente, yo en vez de cenar una vez al mes al restaurante, ceno 2 veces, 3 veces al mes, voy a un restaurante a cenar. Eso sería una cena en restaurante, podría ser considerado un bien normal. Hay casos de bienes que pueden ser inferiores, que su demanda se reduzca a medida que va aumentando el ingreso de los individuos. Un caso típico es el transporte. A un nivel de ingreso muy bajo, yo tal vez consumo transporte a través de ¿qué? Transporte público, carro público, tomo guagua. Ya a un nivel de ingreso quizás mediano, si mi situación económica fuese aumentando, mejorando mi ingreso, ya yo tal vez no solamente no tomo transporte público y guagua únicamente, y de vez en cuando tomo Uber o servicio de taxi para brindarme esa mayor comodidad. Y voy y reduzco la cantidad de transporte público, de guagua pública que tomo. Ahí el consumo del servicio de guagua pública es un bien inferior. Es posible que si aumenta aún más de forma importante mi ingreso, ya ni siquiera consumo taxi, sino que compro un carro. No, se puede dar con los alimentos. A medida que aumenta el ingreso de una familia, quizás el tipo de comida que compran, la calidad de esa comida va superando, se va mejorando. Entonces ahí podemos tener casos en que los aumentos de los niveles de ingreso para algunos bienes puede estar asociado con reducción en su demanda. Un bien sustituto. Un bien sustituto es aquel que si el precio de un bien aumenta, su demanda aumenta. Digamos, por ejemplo, la Pepsi Cola es sustituto de la Coca-Cola. Si el precio de la Coca-Cola aumenta, la demanda de Pepsi sube, porque son sustitutos uno por otro. Esa es la característica. En caso contrario, en caso contrario, el precio de la Pepsi sube, la cantidad de demanda de Coca-Cola sube. Es posible que entre el yogur y el helado,
Por alguna razón se entiende que los helados, digamos, los gobiernos entienden que los helados son productos menos saludables por la cantidad de azúcares que tienen más procesos artificiales que el yogur. Entonces se establece un impuesto al yogur. Posible que el aumento elevado del precio del yogur haga que, del helado, perdón, se establece un impuesto selectivo al helado, porque se entiende que es un bien poco saludable, poco perjudicial para la salud. Posible que el aumento del precio del helado haga que las personas tiendan a consumir más yogur. En este caso serían bienes sustitutos. Bienes complementarios son aquellos que su demanda reacciona igual como la demanda del bien al que es afectado por la variación de precio. Por ejemplo, la azúcar es complementaria del café. Es posible que un gran aumento en el precio del azúcar reduzca el consumo de taza de café. Se complementan uno con otro. Y así sucesivamente pudiésemos ir pensando en bienes que van de la mano, que la gente tiende a consumir juntos, ¿no? Entonces, si el precio de uno sube, la demanda de otro puede caer. Entonces puede hacer que varíen, ¿no?, la demanda de un bien o servicio, dependiendo del tipo de bien que sea. La demanda puede incrementar o la demanda puede reducirse, ¿no? Si es un bien normal, aumenta el ingreso del individuo, su demanda aumenta y la curva de demanda, y si estamos hablando del mercado, la curva de demanda se traslada a la derecha. Y si el nivel de ingreso de esa comunidad, de esa sociedad cae, la curva de demanda se traslada a la izquierda y así sucesivamente. Entonces, también los gustos y preferencias, por alguna razón, el gusto, la percepción sobre un bien cambia. La gente de repente entiende que el café es saludable y sirve como elemento, mejora la salud cardiovascular, etc. De repente cambia la percepción de las personas hacia el café y hasta el que no tomaba café comienza a tomar café. Cambian los gustos y preferencias, la demanda aumenta, se mueve a la derecha. Las expectativas pueden hacer que aumente o se reduzca la demanda. Por ejemplo, en nuestro país se acostumbra a modificarse semanalmente los precios de los combustibles. Si un jueves la gente le llega la noticia de que para el viernes los precios de los combustibles se incrementarán de forma importante, las personas incrementarán la demanda de combustibles ese jueves, el día antes, actuando en base a las expectativas. Y así sucesivamente. Entonces, podemos tener desplazamiento de la curva de demanda y movimientos a lo largo de la curva de demanda. Un desplazamiento de la curva de demanda estaría relacionado, por ejemplo, a eventos que ocurren que afectan la demanda. Aquí el gráfico representa la relación. En el eje horizontal tenemos cantidad demandada, en el eje vertical precio. Por ejemplo, en este gráfico que habla de un mercado de cigarrillos, en el eje horizontal tenemos cantidad de cigarrillos demandados por día y el precio de las cajetillas de cigarrillos. Cualquier variación de un evento que afecte el mercado de cigarrillos, que no sea el precio o esa cantidad demandada, implicará un traslado de la curva. Una política que desalienta a fumar desplaza la curva de demanda a la izquierda, por ejemplo. Ahora bien, digamos que cualquier evento que afecte ya sea el precio o la cantidad me produce una variación o un traslado a lo largo de la curva, sobre la curva. Por ejemplo, un impuesto que incrementa el precio de los cigarrillos de 2 a 4 me va a mover la cantidad demandada del punto A al punto B, ¿no? Tenemos movimiento a lo largo de la curva y podemos tener movimientos de traslado. La oferta refiere a la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen en un mercado que se están dispuestos productores a ofrecer, dados los determinados precios que observan en ese mercado. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso, la curva de oferta del helado. Aquí tenemos el que produce o vende los helados, ¿no? Aquí tenemos una tabla de oferta donde a distintos precios cuánto helado está dispuesto a ofrecer. Por ejemplo, un precio de 0. Este productor no ofrece ningún helado, no tiene ningún incentivo. A un precio de 50 centavos no ofrece nada tampoco. Es posible que ese precio no le sirva para cubrir los costos de producción mínimos requeridos para lanzar su producto al mercado. Y ya al precio de 1, aquí está la cantidad de helados que decide vender dentro de ese mercado. ¿No? Entonces,
Aquí, si graficamos estos puntos, esta relación, podemos tener lo que se llama curva de oferta como la relación entre la cantidad que se ofrece y el precio. Note que la curva de oferta, contrario a la demanda, tiene una pendiente positiva, va en aumento. A mayor precio, mayor incentivo yo tengo en ofrecer o producir mayor cantidad de bienes y servicios y colocarlos en el mercado. La curva de oferta también se puede trasladar, mover a la derecha, a la izquierda, dependiendo de que cambian las expectativas, el número de compradores o vendedores dentro del mercado. Un gran aumento del número de vendedores de un mercado de un producto me va a trasladar la curva de la oferta a la derecha. El precio de los insumos, que pueden ser considerados bienes complementarios, aumenta repentinamente. Yo necesito energía eléctrica para producir helado y de repente un aumento drástico en el precio de la energía eléctrica. Eso me traslada a la curva de oferta y a la izquierda. Una mejora en la capacidad tecnológica, técnica de refrigeración, etc. Eso podría reducir mis costos de producción y trasladaría mi curva de oferta hacia la derecha. Las expectativas también. Si yo tengo expectativas de que el precio de un producto podría aumentar mañana y yo soy productor, yo hoy restringo la oferta para entonces querer venderlo todo mañana. Entonces, la curva de oferta puede reaccionar ante las expectativas del mercado. Entonces, bien, ¿qué hablamos? Cuando hablamos de equilibrio, equilibrio se define por este punto donde se cruzan la curva de oferta y de demanda. Dado los distintos precios, vemos la cantidad que se demanda en un mercado, la cantidad que está dispuesta a ofrecerse, y en ese punto de intersección hablamos de que nos encontramos en el punto de equilibrio del mercado. En este caso, por ejemplo, tenemos que en esta economía, dada esta característica, estos gustos y preferencias, y esta disposición a producir de los productores dada por la oferta, a un precio de 2, se colocarían 7 unidades de helado, que esto puede estar representado en miles, por ejemplo, 7.000 unidades de helado, ¿no? Entonces, o en millones, 7 millones de unidades de helado se colocarían en este mercado por mes, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos el equilibrio o el punto de equilibrio. Más adelante vamos a analizar las implicaciones de este punto de equilibrio, porque en economía entendemos que este es un punto donde se maximiza el bienestar de la sociedad. Es decir, tanto los consumidores tienden a maximizar el beneficio, la utilidad de adquirir y consumir el producto, y los productores tienden a maximizar sus ganancias, ¿no? Dadas las condiciones, y este punto va a ser eficiente dadas si existen condiciones de competencia perfecta, en las cuales mencionamos cuáles son los elementos que se requieren para la existencia de competencia. ¿Qué tal si no existiera el sistema de precio? ¿Cómo se podría determinar el valor de las cosas, ¿no? Si no existen los precios? ¿Cómo funciona esto en el caso donde tenemos una economía donde las cosas a producir deberían de decidirla un grupo de personas pensantes? ¿Sería esto prácticamente posible en la realidad? ¿Sería esto una forma más eficiente? Yo les invito a ver un video que hay acá en este slide. Solamente tienen que hacer clic en esta parte de la presentación, donde va a tener una explicación interesante sobre qué ocurriría si el sistema de precios no está en funcionamiento. Muchas gracias.